Siempre que realizamos un proceso de selección, lo hacemos para cubrir una determinada vacante dentro de nuestra organización. Sucede que en el proceso de producción de un servicio o un producto que se va a entregar al cliente, saltó una alarma donde necesitaban urgentemente cubrir de manera inmediata un determinado puesto que no habían previsto antes. Evidentemente, este puesto siempre las empresas lo necesitan para ayer. De lo contrario, el proceso de producción no podría avanzar. Y cuando se trabaja apagando emergencias o apagando incendios y no bajo una estructura organizacional previamente definida, esto a corto, mediano o largo plazo genera pérdidas significativas para la empresa, tanto económicas, de personal y sobre todo la pérdida más valiosa, que es el tiempo. Veamos con un ejemplo cómo es que puede suceder esto. Mi nombre es Daniela Luque, consultora laboral. Te invito a que te quedes hasta el final del video porque te daré algunos tips para que puedas desarrollar una estructura organizacional de manera eficaz. No olvides seguirnos en todas nuestras plataformas digitales como @atentamenteperú. Bueno, y sin más que decir, vamos de una vez al ejemplo. De lo anterior mencionado, imaginemos que das luz verde para realizar una contratación express, que simplemente dure de 1 a 3 días para contratar a dicha persona que necesitamos. Y quiero que me dejen en sus comentarios las personas que trabajan en selección, ¿cuántos días creen ustedes que es necesario para hacer un proceso de selección eficaz, donde nos dé el resultado una persona idónea para el puesto de trabajo? Si es 1, si es 2, si es 3. Los leo en los comentarios. Bueno, das luz verde, presionas a la persona encargada de selección o si tienes una empresa que se encargue de la parte de selección para que realice la búsqueda de manera inmediata. Esta persona consigue al trabajador indicado y empieza a laborar de manera full time. Ingresa a trabajar y durante el camino de su relación laboral es donde tú regularizas documentos. No importa que no le hayas dado un proceso de inducción, que no le hayas explicado tu misión, tus políticas, tus procedimientos. Ahorita lo importante es que se ponga a trabajar para que el proceso de producción continúe. En el camino vas regularizando documentación, inclusive vas regularizando el tema del contrato. Y aquí hay algo muy peligroso porque todos sabemos que el contrato se firma desde el primer día. Se cumplió tu objetivo como empresa. Llegaste a contratar a la persona y no tuviste supuestamente ningún tipo de pérdida. Perfecto, pasan los días, el empleado o el trabajador va dando lo mejor de sí, de su tiempo, de su expertise, N cosas. Llega un momento en que tú, un día de aquellos, le das una determinada orden y esta responsabilidad te la tiene que entregar dentro de 3 días. Ya está todo planteado, pauteado, él ya sabe cómo realizarlo y vamos con un primer problema. Viene un jefe de una determinada área, que efectivamente las áreas se interrelacionan, pero viene un jefe de esa área y le indica a tu personal que debe cambiar la manera en cómo está haciendo su función porque ese determinado trabajo pasa por su área y en su área lo hacen de una forma totalmente distinta. Entonces se tiene que adecuar al trabajo de la otra área. Primer problema. Vamos a añadirle uno más. Viene el gerente general de la empresa, la máxima autoridad, y le indica a tu personal directamente que esa responsabilidad o esa función la tiene que entregar máximo en 24 horas, ya no en 3 días como tú le mencionaste al principio, máximo en 24 horas. Segundo problema, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con ese trabajador? Pues se encuentra evidentemente confundido, porque sabe que tú eres su jefe directo, pero siente que también tiene que obedecer las órdenes del jefe de un área determinada y evidentemente del gerente general, porque es la máxima autoridad. Y viene un tercer problema. Ante tal confusión, el trabajador acude a ti para que le des la solución. Y tú le indicas que pues tiene que hacer lo que las dos personas le han dicho.
lo que le ha dicho el jefe de área, porque el proceso se interrelaciona y bueno, está bien, por esta ocasión vamos a hacer las cosas como el jefe de área lo ha indicado. Y tiene que entregar el informe o la función o la responsabilidad en el periodo de 24 horas, como le ha dicho el gerente general, porque evidentemente es el gerente general, nadie le va a decir que no, y menos su jefe inmediato, que eres tú. Aquí viene tu primera pérdida, y es la pérdida de tiempo, que para mí es la más significativa, y creo que para muchos de ustedes como trabajadores también, porque mientras investigan a quién le hacen caso o a quién van a complacer primero, o por dónde venía la comunicación, el proceso se vuelve tardío. Segunda pérdida, pérdida del talento humano, del trabajador, porque de continuar con la misma conducta en la empresa, de no trabajar bajo estándares definidos, bajo procedimientos, bajo canales de comunicación definidos, lo único que logras es que tenga ganas de renunciar. Un trabajador no ingresa a laborar solo para recibir órdenes, sino para dar lo mejor de sí en un determinado puesto de trabajo, para implementar su mejor expertise en determinado puesto y sobre todo para trabajar sin distracciones, porque la distracción hace que no tenga foco en el objetivo. Y los canales de comunicación sin estrategia en una empresa son agentes disruptores para el trabajador. Muchas empresas o muchos dueños de empresas me dirán, bueno, pero si el trabajador tiene ganas de renunciar no hay ningún problema, nadie es indispensable en un puesto de trabajo, vuelvo a realizar un proceso de selección. Tercera pérdida, pérdida económica, y esta es una consecuencia. Si tienes una empresa tercerizadora que te realiza el proceso de selección, tienes una pérdida económica grande porque las empresas tercerizadoras cobran por puesto de trabajo, por puesto que tú le indiques, ¿sí? Y si tienes a una persona dentro de tu organización que realice el proceso de selección, va a pasar lo mismo que está pasando con el trabajador anterior. Simplemente va a tener ganas de renunciar, lleve el agotamiento. ¿Por qué? Porque realiza ese proceso para el mismo puesto a cada momento. No digo cada semana, pero puede ser que en 3 días cumple lo que tú le has solicitado, en 3 días realiza un proceso de selección express, que no es el indicado, pasa una semana y le vuelves a solicitar el mismo puesto de trabajo. Es una pérdida del tiempo para la persona y sobre todo es un agotamiento. Hagamos el ejercicio. Preguntémosle a la persona encargada de selección cómo se siente cuando pasa eso en tu organización. Todo lo anterior, todas tus 3 pérdidas, tanto pérdida de tiempo, pérdida de talento humano y pérdida económica, se solucionan con un solo objetivo. Estrategia, estrategia, estrategia. Un diseño organizacional eficaz, eficiente, de acuerdo a la realidad de tu empresa. Cuando uno trabaja con estrategia en cada cosa que realiza, sus trabajadores e inclusive tú trabajan bajo una meta, bajo un objetivo. Todo con estrategia. Antes de salir al mercado, debes ser tú la persona que sepa qué es lo que espera de su empresa, qué es lo que quiere y qué es lo que espera también de las personas que lo van a conformar. No solo es cuestión de ventas. Tienes que elaborar una estrategia interna sustentable para que te ayude en la sostenibilidad de tu negocio. Y aquí van algunos tips para que puedas implementar y para que puedas empezar. Si es que ya tienes una estrategia, perfecto, no hay ningún problema. Si te está funcionando, vamos a seguir adelante con tu estrategia. Pero si a pesar de tener la estrategia suceden los problemas antes mencionados, es que tienes que retroceder y replantear nuevamente la estrategia. Las estrategias se replantean. Eso es lo bueno, que puedes ir cambiando en el camino de acuerdo a los problemas que van aconteciendo en tu empresa. Y aquí va el primer punto muy importante. Elabora una estructura organizacional con estrategia y de acuerdo a la necesidad de tu empresa, a la que vas a constituir o a la que ya tienes planteada. ¿Qué quiero que hagas acá? Quiero que veas cuántas áreas vas a querer para tu empresa,
qué profesionales van a liderar esas áreas, qué cantidad de personas van a ocupar los puestos de trabajo y sobre todo tienes que saber destinar correctamente un presupuesto para esos recursos humanos. Es decir, debes elaborar una escala salarial que sea equivalente, que sea sostenible, que vaya de acuerdo a tu presupuesto como empresa, ya sea que inicies o que estés ya consolidada. Luego que me has respondido todas las preguntas anteriores, como son qué área, qué profesionales, qué cantidad de personal y sobre todo el presupuesto, vamos a graficar. Elabora un organigrama sustentable. Haz todo lo que has respondido anteriormente, plásmalo en un gráfico. Todos hemos podido ver cómo es un organigrama. Tiene ciertos cuadraditos, ciertas líneas de jerarquía y ahí el trabajador no va a tener ninguna duda sobre cómo comunicarse, quiénes son sus pares, sus jefes inmediatos, sus subordinados, etc. ¿Sí? El arte de hacer un organigrama no es tan sencillo como parece. Tienes que asesorarte muy bien, porque cada cuadrado, cada línea, cada posición tiene un significado en tu empresa. Y todo ello debes explicar a tus trabajadores. El principal objetivo de un organigrama es conocer una estructura organizacional, que sus trabajadores sepan cuáles son los canales de comunicación. Porque si bien es cierto, muchas áreas se interrelacionan entre sí cuando realizan un determinado proceso, no significa que un área pueda mandar sobre otra. Y esto te lo explico en el siguiente tip para que elabores tu estructura organizacional. Como hay mapas en caso de incendios, en caso de sismos, de evacuación, en materia de seguridad y salud en el trabajo, tú también debes tener un mapa de procesos de tu empresa. Si solo tú como empresario conoces cómo es el proceso de producción de tu servicio o producto, no sirve. Tienes que darlo a conocer a todos los miembros que están involucrados, es decir, a todos tus trabajadores. Tienes que enseñarles cómo llega tu producto, cuál es su proceso de transformación y cómo se entrega finalmente al cliente. Es aquí realmente donde cada área que compone tu empresa va a ver sus interrelaciones y juntos en una reunión van a poder establecer procedimientos y procesos que hagan que el producto vaya de un área a otra sin ningún tipo de dificultad. Ya saben cómo va a venir de una determinada área, no tienen que darse órdenes una a la otra, no. Esto es trabajar con metas, sin distracciones. Otro punto clave que debes de tener después de elaborar tu mapa de procesos es que debes elaborar perfiles de puestos sustentables. ¿Por qué? Porque en estos perfiles de puestos ya el trabajador va a conocer a quién reporta, quiénes son sus subordinados, a quién va a dirigirse la comunicación, cuál es la misión, la visión del puesto y sobre todo, lo más importante, cuáles son sus funciones y responsabilidades, las frecuencias con las que las realiza y cuál va a ser el grado de impacto si no realiza estas tareas. También va a estar qué experiencia se necesita para ocupar ese puesto de trabajo. Va a ayudarte a facilitar tu proceso de selección para que escojas a la persona idónea. Y por sobre todas las cosas va a tener las competencias que el puesto de trabajo necesita. Es importante que todos los trabajadores tengan sus perfiles de puesto a la mano para que sepan toda esta información ya mencionada. Y por último, y no menos importante, el tema económico que a todas las empresas nos importa. Analiza muy bien el presupuesto que va a ir destinado a tu recurso humano. Tienes que ver cuántas áreas, volvemos a lo del inicio, tienes que ver en tu diagnóstico cuántas áreas vas a necesitar, qué profesionales van a querer que las lideren y sobre todo qué cantidad de personal van a estar en cada área. A veces las empresas por ahorrarnos unos centavos no invertimos en el recurso humano que realmente necesitamos con el expertise adecuado. Una empresa no solo funciona por sus ventas. Por ejemplo, si una empresa tiene el área de recursos humanos,
pero indica que tiene el área de recursos humanos. ¿Por qué? Porque tiene una persona que realiza las nóminas o las planillas. Si tú tienes un área de recursos humanos que solo realiza nóminas o planillas, no puedes decir que tienes área de recursos humanos. Tan solo tienes un proceso operativo que te ayuda a pagar a tus trabajadores. Pero un área de recursos humanos es mucho más que planillas. O también hay empresas que para contratar a un determinado personal en un área, contratan al famoso generalista. El generalista, la persona que se encarga de todo un área, que hace de todo un poco. Y entérense, empresas, un generalista nunca es expertise en nada. Siempre va teniendo conocimiento de todo un poco. Por ejemplo, en el área de recursos humanos, el generalista de tu empresa se encarga de la capacitación, se encarga de la atención al personal, se encarga de bienestar social, se encarga de planillas, se encarga de seguridad y salud en el trabajo. El proceso de recursos humanos tiene diferentes subprocesos. Imagínense una sola persona que atienda todos esos subprocesos. ¿Es experta en algo? No, evidentemente no. Y es evidente que es buena porque puede que se organice muy bien para cumplir todas esas microfunciones que tiene, pero nunca va a ser experta en algo. Si no, no existirían los expertos. Si uno es experto en materia laboral, es experto en materia laboral. Las personas lo van a buscar por ello. Y tú como empresa tienes que incubar, tienes que hacer nacer ese experto en tus organizaciones, porque como ya lo dije anteriormente, una persona no ingresa a laborar solo para recibir órdenes, sino para iniciar un proceso de carrera progresiva. Y si tú no le puedes dar esa carrera progresiva, la persona tiene diferentes opciones en el mercado, pero tiene que hacerse experta en algo. No puede ser experta en todo. En cualquiera de los dos casos, sea que tengas una persona en una determinada área que sea generalista, o sea que solo en una determinada área solo tienes un proceso operativo, no tienes un área establecida, ¿sí? Solo tienes procesos operativos, tienes el proceso de planillas, no tienes el área de recursos humanos, y tienes a una persona que se encarga de todo un poco. Tampoco tienes un área de recursos humanos. Tienes a una persona que a largo plazo estás agotando. Por eso es importante que destines muy bien tu presupuesto y sepas escoger una persona idónea. Nada, eso es todo por hoy. Les mando un gran abrazo y los espero en el otro video. Espero tengan en cuenta estas 5 consideraciones para elaborar su estructura organizacional. Hasta pronto.